Método de rigideces. Forma general del método de equilibrio. En este método se va a analizar un pórtico espacial sujeto a un conjunto de fuerzas aplicadas en los nodos y además en el claro de los miembros estructurales. Esta es la forma más general del método para resolver estructuras utilizando el análisis estructural. Para empezar, concibamos el elemento estructural lineal de análisis. Este es un miembro dirigido de los nodos I al J o viceversa. En esta concepción se consideran dos tipos de sistemas coordenados. Un sistema coordenado global, único para la estructura, direcciones X, Y, Z, donde X cruz Y da Z, tal como debe ser en un sistema coordenado. Y otro sistema coordenado denominado local, que es relativo al miembro, con ejes coordenados X minúscula, Y minúscula y Z minúscula, también cumpliendo la relación de X cruz Y da Z. Este sistema coordenado local está orientado en relación al miembro, de manera que el eje X minúscula o eje 1 es otra manera de representarlo, coincide con el eje axial del miembro. Si prolongamos el miembro IJ, lo extendemos hacia afuera de él, coincide con el eje X minúscula. Así tenemos un sistema coordenado local en el extremo I del miembro IJ. Y también tenemos otro sistema coordenado local similar al anterior, pero orientado en dirección opuesta en el extremo J del miembro IJ. Ahí también existe un eje local X minúscula, un Y minúscula y un Z minúscula. De manera que el eje X minúscula está orientado axialmente al miembro IJ. Así tenemos dos tipos de sistemas coordenados. En cantidad, el sistema coordenado global es único, no hay dos para la estructura. Y en el sistema coordenado local hay uno por cada extremo de miembro. Quiere decir que para cada miembro hay dos sistemas coordenados locales. Si tenemos en la estructura 20 miembros, tendríamos 20 por 2, 40 sistemas coordenados locales. Recuérdense, dos de ellos orientados según la dirección del miembro IJ. Los sistemas coordenados locales sirven para referenciar. ¿Qué es lo que podríamos referenciar con estos sistemas coordenados locales? Los valores, por ejemplo, de fuerza y desplazamiento. Aquí vamos a utilizar los valores de fuerza en el extremo I del miembro IJ y los valores de desplazamiento del extremo I del miembro IJ. Para el caso general, vamos a considerar dos valores actuando en la dirección local X o dirección 1.
Los dos valores de fuerza son F1 y F4. F1 actuando axialmente como una tensión o compresión y F4 angular actuando como un momento torsionante. En la dirección perpendicular a 1, esta sería la dirección 2 o Y minúscula, existen también dos valores de fuerza. Un valor F2 lineal actuando como fuerza cortante. Recuérdense en el extremo Y del miembro de J. Y un valor de momento flexionante F5 actuando alrededor del eje Y minúscula. Tendríamos cuatro valores. En el eje también perpendicular o transversal Z, es un eje local, también hay dos valores de fuerza. Un valor F3 lineal que representa la fuerza cortante en la otra dirección perpendicular. Y un momento flexionante alrededor del mismo eje, del eje Z minúscula o del eje 3. En realidad decimos alrededor, en la dirección 6. Los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se han elegido para diferenciarse de la notación XYZ. 1 representa lineal axial, 2 representa transversal lineal, 3 representa lineal transversal, 4 representa angular axial, 5 representa angular transversal y 6 representa angular también transversal. De esa manera se tiene la totalidad de todas las acciones o fuerzas internas en el extremo Y del miembro IJ. Asociado a estos valores de fuerza existen valores de desplazamiento de extremo. Así en la dirección 1 también hay un delta 1, que representa el corrimiento del nodo I con respecto al sistema, con respecto al extremo J. El desplazamiento 2, delta minúscula 2, representa el corrimiento transversal del extremo I del miembro IJ. El desplazamiento delta 3 representa también un movimiento transversal del extremo I del miembro IJ. El delta 4, la rotación angular alrededor del eje X minúscula, que local, debido a torsión. El delta 5 representa también una rotación alrededor del eje transversal Y, debido al momento flexionante alrededor de ese mismo eje, es decir, debido a F5. Delta 6 representa otra rotación angular que experimenta el extremo I del miembro IJ, medida alrededor del eje Z minúscula, asociada directamente al flector que corresponde a esa dirección. Así, en el extremo IJ tenemos en general un conjunto de 6 valores. Aquí todos representados como F, como indicando fuerza interna. En el extremo I del miembro IJ. Correspondiendo con estos valores de fuerza existen también 6 valores de corrimiento o desplazamiento del extremo I del miembro IJ. Del mismo modo existen en el extremo J del miembro IJ 6 valores y hay también 6 valores de desplazamiento de extremo. Este es el marco de referencia en el cual se basan los cálculos.
Así es como se entiende para un miembro las fuerzas internas, y esta información está relacionada con el sistema coordinado global, debido a que la dirección X minúscula se basa en la posición del miembro Y con respecto al miembro J, basado en el sistema global. Para poder iniciar este análisis, hay que reconocer el significado de las fuerzas F en el contexto que antes hemos estudiado, en el contexto de ser fuerzas axiales, cortantes, momentos, etc. Y cómo varían estas en relación con la longitud del miembro. Por ejemplo, si hacemos una abstracción del miembro, lo colocamos horizontal y reconocemos ahí algunas de las fuerzas, recuerden que son 6 fuerzas en el extremo, tendríamos esta figura, de manera que podamos representar el punto ubicado a una posición X, con la finalidad de poder hallar las acciones que allí, en la sección transversal indicada, ocurren. Además, reconocemos que existen algunas propiedades del miembro. Tiene un área, una inercia. En realidad tiene 2 inercias, una alrededor de cada eje transversal. Hay un momento polar de inercia, módulo de elasticidad y módulo de corte. Si se quiere ver en esta figura la representación de los elementos mecánicos, es decir, desplazamientos lineales y angulares asociados a las fuerzas, se tendría que la F6, por ser un momento flexionante, está asociada con una rotación en el plano de la imagen. Sería con el delta 6. El momento torsionante F4 está vinculado con una rotación, pero no en el plano de la gráfica, sino en un plano normal a la gráfica, es decir, alrededor del eje axial del miembro. El delta 2 está asociado con la fuerza F2 y representa un desplazamiento en la dirección transversal, es decir, perpendicular al eje axial. Y el delta 1 representa el movimiento del extremo Y en la dirección axial. Estos valores están vinculados directamente con sus fuerzas. Ahora consideremos qué es lo que ocurre en el miembro a una distancia X. Si nos separamos nosotros del extremo Y del miembro y nos movemos internamente a una distancia X, podríamos hallar los valores de fuerza interna, ya sea axial, flexión, corte, torsión, etc. Para el caso primero de la fuerza axial, la fuerza interna sería F en la posición X. Si hacemos equilibrio, nos daría que esa fuerza es constante, debido a que no hay fuerzas aplicadas en el claro del miembro. No hay fuerzas axiales aplicadas en el claro del miembro. Así que la fuerza Fx es constante y vale F1. F1 se mantiene uniforme a lo largo del miembro. En el caso de aplicar al miembro o considerar el miembro las fuerzas cortante y flexión como un elemento plano, representamos aquí el momento flexionante de una posición X. Y si gusta de una vez el cortante en la posición X y se plantea el equilibrio, daría esta expresión, lo cual nos está indicando que el momento
M varía según la posición de corte. Y aquí vemos que es una función de X. Además vemos que la fuerza cortante se ve involucrada en el cálculo de la flexión en la posición X. Para el momento participa la fuerza cortante F2. El cortante Fx, al ser equilibrado en la dirección lineal, nos da igual a F2. Quiere decir que el cortante se mantiene uniforme, se mantiene constante a lo largo del miembro, siempre que no hayan cargas aplicadas en el claro del miembro. Si hubiesen cargas, F2 sería B cortante en la posición X sería una función de las cargas y función de X. Para el caso de la torsión, aplicamos F4 y el torsor T de X. Nos da que F4 es igual a T de X. Nos está denotando que el torsor se mantiene uniforme, siempre que no hayan torsores aplicados en el claro del miembro. Con esta relación de los valores F con los valores que ya conocemos o que ya manejamos como fuerza axial, momento, cortante y torsión, ahora es más fácil, puede resultar más fácil comprender lo que ocurre y cómo manejar las fuerzas F. A fin de establecer las relaciones entre las fuerzas F y los desplazamientos de extremo, consideremos el valor o la expresión que nos da el valor de la energía total de deformación para el miembro. Esta energía se calcula para toda la longitud del miembro, desde una posición X igual 0 hasta una posición X igual L. Hay que sumar la energía concentrada en una porción elemental del miembro de longitud de X. La expresión de energía para esta porción de elementos se calcula como F al cuadrado en el caso de la fuerza axial, entre 2 veces la rigidez axial por la longitud de X del elemento. La energía que se debe a la flexión para ese mismo segmento se calcula como el cuadrado del momento entre 2 veces la rigidez flexionante por la longitud de ese elemento. La energía debido al corte se calcula como la constante lambda por b al cuadrado entre 2 veces la rigidez de corte por dx, y la que corresponde a la torsión se calcula como el cuadrado del momento torsor entre 2 veces la rigidez torsionante por la longitud de x. Esta es la expresión de cálculo de la energía total. Esta expresión puede servir para calcular el desplazamiento. Si consideramos el segundo teorema de Castigliano, podríamos hallar una relación que exista entre el desplazamiento y la fuerza que corresponde con ese desplazamiento. Así el desplazamiento, por ejemplo, en 1, lo podríamos hallar derivando la energía total con respecto a la fuerza F1. Véase que la derivada es parcial porque la energía total no solo depende de F1, sino que depende de momento flexionante, de fuerza cortante y de torsión. Eso justifica el planteamiento como derivada parcial. Si aplicamos esta derivada parcial, nos daría la derivada parcial con respecto a F1 de la expresión 18.3. Si aplicamos esta derivada y hacemos que ingrese al interior de la integral,
obtendríamos la expresión siguiente. Al derivar sería la derivada de f al cuadrado entre 12a sería 2f entre 12a. Se simplifica 2 y 2 en el 2 en el numerador y 2 en el denominador. Sería f entre ea por la integral de el de x. En realidad esto podría verse como que f al cuadrado entre 12a sale de la integral, debido a que f se mantiene constante y a es otra constante, puede salir de la integral y puede aplicarse la derivación. Finalmente el delta 1 es igual a f1 por L entre a, expresión que ya conocíamos en cursos anteriores. Esta expresión es útil para vincular el delta 1 con el f1 en lo sucesivo. Utilizaremos a este coeficiente que acompaña a la f1 como el valor de flexibilidad axial para vincular las acciones en 1 con los desplazamientos en la dirección 1, es decir, axial. Acá al final he colocado una imagen que representa los tres momentos. Que nosotros conocemos, el mx, es decir, para nosotros sería el f1, el my, perdón, dije el mx, estos son momentos, que representa el f4, el my representa f5 y el mz representa al f6. Bien, estos son los componentes del momento para que vayamos relacionándolo con los valores f. Esta es la manera conocida. Para nosotros es tradicional en los cursos que hemos estudiado y esta es la nueva representación como fuerzas F. Continuando con la las relaciones entre fuerza y desplazamiento, esta es la que hemos estudiado. Estas relaciones se pueden ahora, estas son del extremo I cuando el miembro J está fijo. Pero ¿qué pasa cuando el miembro J tiene desplazamiento? Que la fuerza F1 y la fuerza delta 1, el delta 1 ya no existe como delta 1, sino que hay desplazamientos delta 1 del extremo I y hay un delta 1 del extremo J. Ahora la relación que se da en nuestro contexto es que la fuerza F1 del extremo I del miembro IJ se calcula como siempre EA entre L o rigidez axial por el corrimiento que experimenta el extremo I del miembro IJ en la dirección 1 más más la rigidez axial del mismo miembro por el desplazamiento que experimenta el extremo J del miembro IJ en su dirección 1. Así, si ambos nodos se desplazan en sus direcciones 1, ambos aportan a la fuerza axial del miembro. Por ejemplo, para el caso, si el extremo J lo fijamos y hacemos que delta
1j sea 0, este término desaparece, se vuelve 0. Y nos queda la relación 19,3. Esta sería la fuerza en el extremo I del miembro de J. Sería igual a EA entre L por el desplazamiento en dirección 1 del extremo I del miembro de J, considerando que el otro no se ha desplazado. Así que esta es una escritura totalmente equivalente. Aquella era una escritura basándose en que el extremo J estaba fijo. Cuando se desplaza, se obtiene esta expresión. La expresión que corresponde al extremo J en dirección 1 es similar. La tenemos aquí como ecuación 19,5. Observemos que es idéntica. F1J es igual a F1I y es igual a esta expresión. De igual manera, de las imágenes anteriores, podemos rescatar esta relación, que el F2 es igual a 12 EIZ entre L cubo por delta 2. Es decir, aplicando el segundo teorema de Castigliano se podría obtener esta expresión y también se puede obtener esta expresión. Pero estas expresiones están obtenidas para el extremo J fijo. Si se considera la existencia del movimiento en el extremo J y además se reconocen que las fuerzas F son fuerzas de extremo, no fuerzas de miembro, sino de extremo de miembro, tal como aquí F1J y F1I. Podrían ser distintas, aunque en el caso de la dirección 1 son idénticas. También hay una fuerza cortante F2 de miembro y F6 de miembro que no reconoce extremo, pero si la atribuimos al extremo, podríamos obtener, haciendo la separación conceptual, un F2I igual a la rigidez cortante 12 EIZ entre L cubo por delta 2I más la que corresponde con delta 2J. Luego menos la rigidez que vincula a delta 6 con F2. Sería 6EIZ entre L cuadrado por delta 6I menos 6EIZ entre L cuadrado por delta 6J. 19,7 nos está dando las expresiones de cálculo del F2I y 19,9 nos está dando la que corresponde a F2J. Véase que es similar. F2J igual a F2I igual a toda esa expresión que antes leímos. De la misma 19,6, en la segunda expresión para F6 se deriva la expresión 19,8. El F6I es igual a menos 6 EIZ entre L cuadrado por delta 2I menos 6 EIZ entre L cuadrado por delta 2J. Luego más 4 EIZ entre L por delta 6I más 2 EIZ entre L por delta 6J. Véase que el coeficiente es distinto, 4 y 2.
para que pueda entenderse estos coeficientes diferentes. Recuerden el método de pendiente de formación o pendiente de flexión. Véase que aquí F6 representa el momento en el extremo I del miembro y delta 6i representa la rotación en ese extremo cercano y delta 6j representa la rotación en el extremo lejano. La relación entre el momento y la rotación del extremo cercano es en base a la rigidez 4EIZ entre L, y la relación entre el momento y la rotación de extremo lejano es de 2EI entre L. Tales relaciones se estudian en el método pendiente de flexión. Así, la expresión 19.8, que corresponde al F6I, se obtuvo a partir de 19.6 y consecuentemente se puede obtener una expresión similar para F6J. La relación que guarda por equilibrio es esta y queda escrita de esta manera. Nótese la diferencia entre las dos expresiones. Se sigue manteniendo la relación entre el momento J, que sería hoy entendido como cercano, a este 4 con la rotación cercana, 4 EI entre Z, EIZ entre L. Y la relación de ese momento con la rotación lejana sería siempre de 2 EIZ entre L. Así se puede comprender las relaciones básicas entre fuerza axial y desplazamiento axial, fuerza transversal y desplazamiento transversal y además flexión o rotación de flexión, y las fuerzas flexionantes de extremo F6. Si esto lo extendemos hasta la dirección 4, tendríamos que F4 es igual a la rigidez torsionante relativa G por J entre L por delta 4. Expresión que, si se traduce, esta se basa en la fijación del extremo J. Si se traduce a la libertad del extremo J y se reconoce la diferencia de los dos extremos, se tendría la F4I, expresada como esa rigidez torsionante por delta 4I, más una expresión similar para el delta 4J. Luego en el extremo J se tendría una expresión idéntica. Y así se obtienen las expresiones que vinculan a las fuerzas con los desplazamientos de extremo. Si se quiere reunir toda esta información, formando una colección o un sistema de ecuaciones, podría verse de la siguiente manera. Esto como ecuación 19.14. Tendríamos aquí todos los valores F y aquí tendríamos los valores del delta 1 hasta el delta 6, del extremo I del miembro IJ. Aquí también los valores F del extremo I del miembro IJ. Acá tenemos los valores F del extremo J del miembro IJ y los valores delta del extremo J del miembro IJ. Aquí están las mismas relaciones anteriores. Si se quiere revisar, por ejemplo, se tendría, aquí se aprecia la relación o la ecuación 19.12. Esta se puede extraer de acá
del extremo I. Sería F4. Esta línea que tenemos acá se leería. Si traemos esta matriz columna y la colocamos acá, y esta otra matriz columna la colocamos acá, leeríamos la F4 como 0 por delta 1 más 0 por delta 2 más G por J entre L por delta 4 y J. Es lo que se está diciendo aquí, por delta 4 y del miembro IJ. Seguimos, más 0 por delta 6, no aparece, más 0 por delta 1 JI, más 0 por delta 2 JI, más G por J entre L por delta 4 JI, es el que aparece ahí, más 0 por delta 6 JI, justo coincide con 1912. Entonces el sistema de ecuaciones anteriores, el que antes vimos, desde la ecuación 19.4 hasta la 19.13, están representadas acá. Por ejemplo, la primera, la 19.4, relaciona la fuerza en 1 con los desplazamientos en 1. En nuestro contexto se leería que F1 es igual a EA entre L por delta 1 más todas las demás relaciones 0. F1, EA entre L por delta 1 y J más EA entre L por delta 1 JI, tal como dice 19.4. En esta primera relación matricial se ha colocado convenientemente solo 4 valores para el problema que se ha simplificado aquí, para el problema que aquí se ha simplificado. Pero si se quiere ver la forma general, donde se incluyan todos los valores f, se tendría esta expresión. Vamos a tratar de enfocar toda la relación. Aquí tendría esta. Aquí tenemos los valores f del extremo I del miembro IJ, y los valores f del extremo J del miembro IJ. La misma relación hoy tiene los 6 valores f. Esta sería la forma más general de la expresión que relaciona fuerza con desplazamientos de un miembro. Como estamos vinculando fuerzas y desplazamientos en una ecuación, la expresión, o si el coeficiente que permite establecer esta relación de igualdad se llama coeficiente de proporcionalidad. Para nosotros es una matriz, y el nombre que le daremos a esta matriz es matriz de rigidez, debido a que es una matriz que relaciona valores del miembro con desplazamientos de extremo de miembro. Esta se denomina matriz de rigidez local y la vamos a representar en el sucesivo como K minúscula. Una manera de poder entender esto es visualizándola de esta manera, como si está dividida en 4 partes. Acá hay una porción que vincula a las fuerzas IJ con los desplazamientos IJ del miembro IJ. A esa porción le llamaremos matriz de rigidez K local, K minúscula, que vincula a fuerzas en I con desplazamientos en I del miembro IJ. A la otra porción es una matriz de rigidez local que vincula fuerzas en I
con desplazamientos en J. La otra es, la porción inferior es una matriz de rigidez local que vincula fuerzas en J, primer índice, con desplazamientos en I. Es decir, estamos vinculando estas fuerzas con estos desplazamientos. Y la última parte, el último cuadrante, corresponde a una matriz de rigidez local que relaciona fuerzas en J con desplazamientos en J. Vea el doble índice. Por haber un doble índice igual hay que reconocer que es del miembro IJ, de ahí el superíndice. El superíndice no se entiende como exponente, sino solo reconociendo que es del miembro IJ. Además, aprovechemos para observar la forma que tiene. Véase los coeficientes, son similares, pero tienen algunas diferencias. Obsérvese los signos, principalmente donde relacionamos fuerzas transversales con momentos flexionantes. Ahí hay diferencias, no hay diferencias en torsión, no hay diferencia en fuerza axial. En fuerza cortante, veamos, acá no hay diferencia y acá no hay diferencia. En donde se vinculan los momentos flexionantes, donde aparecen las diferencias. Y sería aquí en F6, véase. Pero lo interesante es que esta matriz sería K y J es idéntica a la matriz. Esta sería la KIJ y esta sería la KJI. Son idénticas las dos matrices. ¿Vea? Todos sus valores son idénticos. Y las matrices K sería IJ, no, KII sería esta, KII, y la KJ, ambas del miembro IJ, también resultan idénticas. Esta es la expresión 1915. En lo sucesivo vamos a hacer bastante referencia a ella. Estas expresiones matriciales se podrían resumir de esta manera, tal como lo vimos en el montaje. Y si se mira desde más lejos, sin distinción, se puede ver como 19-17. Cuando se ve de la manera 19-16, se pueden extraer estas relaciones matriciales que aquí hemos indicado. La FIJ es igual a KWIJ por delta EJ. Aquí faltaría expresar más KIJ por delta JI. Si se fija el extremo J, entonces sería válido 19-18. Y si se fija, podría intentarse resolver por 19-19, pero esto solamente si el extremo J está fijo. Si no está fijo, esto no es posible. Bien, hasta ahí las relaciones matriciales entre las fuerzas y los desplazamientos a través de la relación mecánica de rigidez local.